Todo para la gloria de Dios. Cuando yo le digo someterse, esa palabra, ¿qué le trae a la mente? Seguramente a alguien golpeando a otro, o alguien pisando a otro, o alguien postrándose ante otra persona. Y esa palabra someternos al ser humano le incomoda. La palabra original que más se usa en la Biblia para someterse o sujetarse es la palabra en griego hapotacho. Diga conmigo, hapotacho. Suena como chino, ¿verdad? Pero así se pronuncia en griego, hapotacho, que significa por debajo de él. La parte que dice hapo significa por debajo. Y la parte que dice tacho significa colocar, ordenar. O sea, hapotacho es una persona que está por debajo de aquel que pone el orden, que coloca el orden. Esta palabra la podemos ver con frecuencia en la Biblia. Por ejemplo, cuando se habla que tenemos que sujetarnos a Dios, en Romanos 10:3, que tenemos que estar, ¿qué? Por debajo de la autoridad de Dios. También nos habla sobre sujetarnos a las autoridades en Romanos 13, que debemos estar a la autoridad y nosotros debemos estar ¿por dónde? Por debajo. Y también cuando le dicen a las esposas que se sometan a sus esposos, en Efesios 5, ¿verdad? Da la autoridad de Cristo, la autoridad del esposo y la esposa. ¿Por dónde están? Abajo de la autoridad. ¿Saben? ¿No te has preguntado el por qué nos cuesta tanto sujetarnos? Cuando una autoridad nos dice algo, no todo el mundo va a hacer lo que dice su autoridad. Siempre hay cierta rebeldía allí. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia nos dice que somos orgullosos. Y siempre queremos hacer nuestra voluntad. Siempre queremos hacerlo mejor que el que está en la autoridad. ¿Y por qué el presidente no lo hace así? ¿Y por qué el director no lo hace así? ¿Y por qué el jefe no lo hace así? ¿Y por qué mis padres no lo hacen así? ¿Y por qué el pastor no lo hace así? Siempre que queremos de alguna manera rebelarnos a esa autoridad. ¿Por qué? Porque el pecado nos hace rebeldes. Es algo que ya viene ahí con el pecado. Y cuando vivimos en el pecado, vivimos en el caos. ¿Por qué? Porque no nos sujetamos a Dios. Cuando yo vivo en pecado, no me sujeto a Dios y mi vida es un completo caos. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a ver el versículo 13 y 14. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad, o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Y vea que Pedro comienza esta parte de su carta diciendo, sométanse. Sométanse. Pero antes de nosotros ir al texto, yo quiero que usted recuerde lo que estaba pasando en este momento. Pedro le escribe a una iglesia en tiempo donde la autoridad era Nerón. ¿Recuerda? Nerón se dice que fue el causante de un incendio en Roma, y que ese incendio consumió más de la cuarta parte de Roma, donde hubo muchos muertos, muchos heridos. Cuando él consigue al culpable perfecto para deshacerse de estos problemas, dice, fueron los cristianos. Inclusive donde habitaban los cristianos, el incendio no afectó. Entonces se inició la gran persecución. Se inició la gran persecución y comienzan a asesinar a los cristianos, comienzan a meterlos presos, comienzan a torturarlos. Recuerda que los usaban para alumbrar las calles y alumbrar los jardines de Nerón. Empezaron a querer que ellos les rindieran adoración al César. Ahora estamos viendo una persecución fuerte, una persecución muy sangrienta. Y Pedro le escribe a la iglesia, sométanse a causa del Señor.
Pero ¿qué pensaríamos nosotros sobre esto? Diríamos, Pedro, estás loco. ¿Cómo yo me voy a sujetar a una autoridad que me está matando? Entiéndalo, estaban en plena persecución. Los querían asesinar a todos y Pedro le dice, sométanse a toda autoridad. ¿Cómo pudo escribir esto? Porque el pueblo en este momento tenía la justificación perfecta para decir, no nos vamos a sujetar al rey. No nos vamos a sujetar a Nerón. ¿Por qué? Porque es una autoridad malvada. Y tal vez tú vas a decir lo mismo hoy. ¿Cómo yo me voy a sujetar a este presidente que gobierna tan mal? Pero yo creo que hagas una comparación. Agarra a tu presidente y compáralo con Nerón. ¿Cuál de los dos es más malo? Dios crea tres instituciones importantes. La primera es la familia. Y la podemos ver en Génesis 2, 18, 25. ¿Verdad? Que Dios agarra y del hombre, de su costilla, saca y forma a la mujer y se la presenta al hombre. Y ahí Dios ya instituye a la familia, el matrimonio. 2. Dios instituye a la iglesia. Vemos en Mateo 16, 18 cuando le dice a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Y Dios instituye el gobierno. Podemos ver en Romanos 13 que dice que no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que todas las que existen fueron establecidas por Él. Entonces vemos que esas tres instituciones todas llevan sujeción. Hay sujeción dentro del núcleo familiar, hay sujeción dentro de la iglesia y hay sujeción dentro del gobierno. Pedro le está hablando a personas que están sujetas a Dios. Pedro le está hablando a personas que han sido elegidos, que han sido salvados, que han sido rescatados. Personas que ya no piensan como el mundo, sino que tienen el pensamiento de Cristo. ¿Para qué Dios instituyó el gobierno? Ustedes saben que antes Dios era quien gobernaba al pueblo. Pero un día al pueblo se le ocurrió decir, queremos un rey. Y queremos un rey. Dios hablaba y mandaba su mensaje a través de ¿quién? De los profetas. De agarrar al profeta, dile al rey, dile al pueblo que hagan esto, esto y esto. Pero de repente empezó el pueblo, queremos un rey, queremos un rey, queremos un rey, queremos un rey. Y empezaron a ponerse los reyes. ¿Quién fue el primer rey? Saúl. ¿Y qué tan buen rey fue Saúl? Después vino David. ¿Y qué tan buen rey fue David? Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué Dios creó este gobierno? Bueno, ahí mismo en el texto lo responde. Dice, para castigar a aquellos que hacen el mal y para honrar a aquellos que hacen el bien. Para eso existe un gobierno. Para eso existe una autoridad. Para los que están haciendo el mal, sean castigados. Y los que están haciendo el bien, sean honrados. Y el apóstol Pablo concuerda con Pedro. Mira lo que dice Romanos 13. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Lo que así procede recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo de la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor.
Así que es necesario someterse a la autoridad, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Y usted dirá, hermano, en mi país el gobierno no practica la justicia. Pero, y escúchenme, pero la sujeción no es opcional. La sujeción en la Biblia es un imperativo. ¿Qué es un imperativo? Que es un mandamiento. La Biblia nos está diciendo, debes sujetarte a toda autoridad. No te lo está sugiriendo, te lo está ordenando. Y tengamos en cuenta algo, que toda institución humana es creada por Dios y no está por encima de Dios. Escúchenmelo y entiéndalo. La institución humana que Dios crea, familia, iglesia, gobierno, está por abajo de la autoridad de Dios, no por encima. Dios es nuestra autoridad máxima. Ahora, nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿a qué debo someterme? Si hoy el gobierno me dice, usted no ora más, la Biblia dice que tengo que someterme y yo no voy a orar más. Si el gobierno dice, prohibida las congregaciones en las iglesias, como la Biblia dice que yo tengo que someterme, yo voy a dejar de ir a la iglesia porque el gobierno... No, escúchenme. Podemos someternos en todo siempre y cuando no nos pidan hacer algo que Dios prohíbe. Si un gobernante nos pide desobedecer a Dios, entonces no podemos sujetarnos. Nerón le decía que lo adoraran como Dios, que siguieran las prácticas inmorales que seguía Roma, pero los cristianos que decían, no, por eso era una piedra en el zapato para Roma. Porque ellos no practicaban la inmoralidad que se practicaba en Roma. Hoy en día vemos a muchas iglesias, y escúchenme porque esto es delicado, muchas iglesias sujetándose a mandatos e imposiciones de este mundo. Ahí vemos los movimientos ahora de los arcoíris y los gobiernos están aplaudiendo. Cuando la Biblia es clara y lo prohíbe, no podemos sujetarnos a estas cosas, porque va directamente prohibiendo lo que Dios nos ordena. Nuestra máxima autoridad es Dios. Dios está por encima de gobiernos. Dios está por encima de presidentes. Dios está por encima de pastores. Dios está por encima de todas las cosas. Por eso dice su palabra que nuestro Señor Jesucristo se le dio el nombre que está sobre todo nombre. Y ante ese nombre, todo el mundo, gobierno, instituciones, todos tienen que doblar sus rodillas y declarar que Jesucristo es el Señor. Amén. Veamos la historia que sale en Hechos 4. Yo se la voy a resumir acá. El apóstol Pedro y el apóstol Juan, ellos fueron arrestados y llevados ante el consejo, después de haber sanado a un paralítico, un lisiado, y haberle predicado a las personas. Y les prohibieron hablar en el nombre de Jesús. Y ellos respondieron con esta pregunta: ¿es justo delante de Dios obedecerles a ustedes en vez de obedecerle a Él? Juzguen ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. En el capítulo siguiente, en Hechos 5, a partir del versículo 29, nos cuenta que ya estaban todos los discípulos y ellos hacían señales y prodigios delante del pueblo. Y los sacerdotes, llenos de envidia, los mandaron a arrestar. Luego vino un ángel y los liberó para que siguiesen predicando, y luego llevaron a los discípulos ante el consejo nuevamente y les prohibieron hablar otra vez de parte del Señor. Y ellos respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mi primera obediencia, mi hermano, es con Dios. Mi primera obediencia es con Dios. Mi autoridad es Dios.
Los apóstoles pudieron a veces acobardado porque no solamente los metían presos, los latigueaban, los golpeaban, los amenazaban de muerte. Y ellos seguían adelante porque ellos entendían que su autoridad era Dios. En el templo había sacerdotes. Ellos eran a una autoridad que Dios había permitido estar allí, pero no estaban por encima de Dios. Por eso los discípulos no podían obedecer lo que los sacerdotes decían. Igualmente nosotros, nuestra máxima autoridad es Dios. Nuestra máxima autoridad está aquí en la Biblia. Si la Biblia lo dice, nosotros lo hacemos. Si la Biblia no lo dice, nosotros no lo hacemos. No los impongan, no los legalicen. No lo podemos hacer. Ahora vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 15 y 16. Porque esta es la voluntad de Dios, que, practicando el bien, hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Entonces, ¿por qué yo debo sujetarme? ¿Por qué yo debo someterme? Por causa del Señor. Versículo 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios. Aunque seamos señalados, aunque seamos juzgados, calumniados, nosotros debemos hacer el bien. Es la única manera que nosotros podemos silenciar a aquellos insensatos que viven en la ignorancia. ¿Quiénes viven en la ignorancia? Todos aquellos que no conocen de Cristo, todos aquellos que no conocen a Dios y que siempre están maquinando a ver cómo hacen para que nosotros caigamos, a ver cómo hacen para que nosotros nos equivoquemos. La única manera que usted les calle la boca es haciendo el bien. Dice la palabra, practicando el bien, hagan callar la ignorancia de los insensatos. Y la voluntad de Dios, ¿cuál es? Es que nosotros vivamos con una conducta honrada y así aquellos que no conocen de Dios le darán gloria a Él. Debemos practicar el bien actuando como personas libres. ¿Libres de qué? ¿De qué somos libres? Libres del sistema corrupto, pecaminoso de este mundo. Libres del pecado, libres de la esclavitud. Personas que son libres, pero al mismo tiempo somos esclavos del Señor. Personas que debemos vivir como siervos, porque hay personas que presumen la libertad en Cristo para disimular su maldad. Hay personas que dicen ser libres, pero siguen viviendo en sus delitos y pecados. Hay personas que dicen que son libres, pero cada día están más esclavizados a las corrientes y a las cosas de este mundo. Ya no somos más esclavos del pecado. Ya no somos más esclavos de Satanás. Ya no somos más esclavos de la muerte. Y Juan decía, porque algunos que decías que estaban entre nosotros decían, sí, somos cristianos y vivían como cristianos. Después salió la evidencia de que estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Hay muchos que se hacen llamar cristianos, sí, yo soy cristiano, y lloran en la alabanza, y tú lo ves y dices, wow, pero después te das cuenta que era un falso cristiano, que no era de nosotros, aunque habitaba con nosotros, aunque lloraba con nosotros, aunque oraba con nosotros, y alababa al Señor con nosotros, no era del Señor. Usan su supuesta libertad para cubrir su maldad. Y el texto dice que vivamos como siervos, pero ¿qué es un siervo? Escúchenme. En aquellos tiempos, a algunos esclavos se les daba la libertad. Y ellos estaban tan agradecidos con su Señor que ellos decían, yo no quiero la libertad, yo quiero seguir trabajando aquí. Ya no era un esclavo, ya era un siervo. ¿Por qué? Porque este siervo ahora se somete a su Señor. ¿Por qué? Por amor. Este siervo ahora le sirve a ese Señor con gozo. Este siervo ahora le sirve al Señor con honra. Este siervo ahora se dedica más y es más obediente. ¿Sabe por qué? Porque está el amor por medio. Ya no es un esclavo que lo voy a hacer porque él me va a hacer algo a mí, me va a golpear, me va a obligar. Ya no es una obligación. Ya el siervo sirve por amor. Mira lo que dice Juan 12:26. Quien quiera servirme debe seguirme. Y donde yo esté,
allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Somos siervos del Señor Jesucristo. Somos libres del pecado, libres de la muerte, libres de la oscuridad, pero somos siervos, esclavos por amor de Jesucristo. Si tú vives como siervo de Cristo, estás demostrando tu amor a tu Señor. Y quien lo ama, lo obedece. El verso 17 dice: den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos. Teman a Dios y respeten al rey. ¿Cómo es esto? Amen a sus hermanos con un amor genuino, no hipócrita. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia que yo soy un discípulo de Cristo? Se lo he dicho muchas veces. Cuando nos amamos los unos a los otros. Pero no que nos amamos fingidamente, no. Cuando realmente está un amor genuino, real entre nosotros. Esa es evidencia de que Cristo está en nosotros. Teman a Dios. Pero temer ¿qué? Me da miedo que Dios me mande un rayo. No. Es un temor reverente, es un respeto reverente hacia Dios, porque Él es digno de toda honra y de toda gloria. Respeten al rey. ¿Cómo respetamos al rey? Siendo obediente, ya que Dios lo ha puesto sobre nosotros como autoridad. Vamos a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 18. Criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Y usted me dirá: hermano, pero yo no soy un criado. Hermano, yo no soy un esclavo, ni soy siervo de nadie. Pero tal vez usted es un empleado. Tal vez usted trabaja para alguien. Miren, yo tengo unos compañeros de trabajo que ellos, cuando estaba el jefe, ellos eran los trabajadores número 1, dedicados, sí. Pero cuando el jefe no estaba, eran los peores. No hacían el trabajo, lo hacían mal. Y normalmente cuando nosotros vemos a un grupo de personas que tiene un jefe, uno le dice: ¿cómo es su jefe? Más de la mitad lo odia. Algunos están con él cerca por conveniencia y a algunos le tendrá cariño. Pero la mayoría de la gente habla mal de sus jefes. Y la palabra del Señor nos está diciendo aquí claramente que debemos someternos con todo respeto y con aquellos que son buenos y comprensivos, pero también con los que son insoportables. ¿Cuánto no hemos tenido un jefe insoportable? Que uno dice: Dios mío, o te lo llevo o te lo mando. Y veamos lo que dice Mateo 5, 43, 48. Dice: ustedes han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. O sea, que yo puedo amar a mis hermanos de la iglesia y odiar a mi jefe. No. Pero el Señor dice: yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a los que aman, ¿qué recompensa van a recibir? ¿Acaso no hacen esto los recaudadores de impuestos, que eran los peores de esa época? Y si saludan a su hermano solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen estas cosas los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. ¿No les suena a sean santos porque yo soy? Sean como yo, porque ustedes son mis hijos y tienen que ser como. Al someternos a nuestras autoridades, nosotros estamos revelando que estamos siendo moldeados por el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos sometemos, estamos reconociendo la soberanía de Dios. Dios, tú eres soberano y si tú lo pusiste como autoridad, yo me sujeto a Dios. Cuando yo me someto, yo callo la boca de los ignorantes que son nuestros críticos y detractores que están maquinando hacernos el mal. Le va a dar testimonio de que el Espíritu Santo está haciendo una obra transformadora y santificadora en su vida.
Vamos a 1 de Pedro capítulo 2, versículos 19 y 20. Dios bendice a los que, por ser fieles a Él, sufren injustamente y soportan el sufrimiento. Si alguno es castigado por hacer algo malo, y soporta con paciencia el castigo, no está haciendo nada extraordinario. Pero si uno sufre y soporta el sufrimiento por haber hecho algo bueno, Dios lo bendecirá. Escucha, la palabra de Dios siempre nos hace una advertencia y yo sé que tal vez no le va a gustar. Y es que vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Por ahí unos falsos maestros diciendo que ahora todo te va a ir bien y Dios te va a prosperar porque tú eres. No. La Biblia nos dice de principio a fin de que vamos a sufrir. Pero si tú estás en Cristo, venga lo que venga, acuérdate que todas las cosas te ayudarán para bien, porque tú has sido llamado con propósito y eres un hijo obediente porque amas a Dios. Entonces todas las cosas te van a ayudar para bien, porque Dios bendice a los que por ser fieles a Él sufren injustamente y soportan el sufrimiento, como lo acabamos de leer. Juan 16:33 dice, yo le he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. ¿Quieren hallar paz en el Señor? Escuchen, en este mundo encontrarán y afrontarán aflicciones. ¿Qué dice? Aflicciones. Pero anímense porque yo he vencido al mundo. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo está diciendo, mira, en este mundo vas a sufrir. En este mundo te van a pasar cosas y se va a levantar este mundo contra ti. Pero tranquilo, toma ánimo. Yo vencí al mundo. Ya yo estoy contigo. Ya yo camino contigo. Ya yo lloro contigo. Ya yo estoy contigo en ese momento cuando estás sufriendo. ¿Y sabe por qué? Porque ya nosotros vivimos por esa esperanza viva que quema en nuestro corazón. ¿Cómo nosotros soportamos el sufrimiento? Poniendo la mirada en Cristo. Recordando que somos elegidos, nacidos de nuevo, somos piedras vivas, somos real sacerdocio, somos nación santa, pueblo que pertenece a Dios, que nosotros proclamamos las obras maravillosas del Señor, recordando que yo soy un extranjero, que yo soy un peregrino en este mundo y que mi ciudadanía, que mi patria, que mi ciudad, que donde yo voy a ir va a ser la vida eterna, no este mundo. Así yo puedo resistir con paciencia el sufrimiento. Por eso Pedro comienza toda su carta diciendo primero, ¿quiénes somos? Lo que Cristo hizo. Para cuando nos viene a hablar de sufrimiento, y nosotros decimos, no me importa lo que tengo que sufrir aquí, porque lo que viene después va a ser mucho mejor que lo que estoy viviendo aquí. Porque yo aquí estoy de paso. Yo aquí soy un extranjero. Yo soy un peregrino. No me adapto, no me acomodo, no me encompincho con el mundo. Al contrario, lo rechazo porque yo sé que mi lugar está con Cristo en la vida eterna. Vamos a 1 de Pedro capítulo 2, versículos 21 y 22. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Y aquí el apóstol Pedro nos cambia un poquito ya la dirección, porque nos viene hablando que tenemos que someternos, ¿verdad?, a toda autoridad, porque esa es la voluntad de Dios. Pero ahora nos viene a decir que debemos seguir los pasos de Cristo. Pero ¿cómo? ¿Cómo yo puedo seguir los pasos de Cristo? Escúchenme. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2 dice, por lo tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. ¿Cómo yo puedo seguir los pasos de Cristo? Imitando a Dios en su carácter y andando en amor como Cristo anduvo en amor. Hebreos 12, versículo 2 dice, fijemos la mirada en Jesús,
el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Hermanos, si Cristo sufrió, ¿qué espera usted que le pase? El sufrimiento es parte del llamado del cristiano. Ay, no, ahora soy cristiano, ahora todo va a salir bien. No, ahora es cuando vas a sufrir. Él no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Y con todo esto sufrió. Así que cuando estés sufriendo, acuérdate de lo que el Señor Jesús pasó. Y mire lo que dice Filipenses 1:29. Porque a ustedes se le ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Sufrir por Él. Que parte de los predicadores del Evangelio de la prosperidad, de la falsa enseñanza, no entienden que nosotros vamos a sufrir. El Hijo de Dios, el pueblo de Dios siempre va a sufrir. No solo se nos ha concedido creer, sino sufrir. Pero en medio de ese sufrimiento, en medio de ese dolor, no se nos puede olvidar que Dios está con nosotros. Que mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que un ejército se puede levantar en contra de nosotros, pero no temeremos porque sabemos en quién hemos confiado. Podrán matarnos, podrán destruir nuestro cuerpo, pero nuestra alma está escondida en Cristo. Podrán hacer lo que quieran, pero nuestra alma estará con el Señor en la vida eterna. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. ¿Cómo andar como Jesús anduvo? Cuando le proferían insultos a él, él no replicaba con insultos. Muchas veces nosotros nos han dicho, mira, cuando toqué, ¿qué pasa? Así, y eso que es cristiano. Cuando padecía, no amenazaba. Jesús estaba muriendo antes de ir a la cruz. Y él no se puso a decir, voy a mandar a una legión de ángeles para que lo destruya ustedes. No amenazó a nadie, él estaba en silencio. Sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. ¿Quién juzga con justicia? Pilato. Él estaba entregado a aquel que juzga con justicia, a su Padre, a nuestro Dios. Y él mismo en su cuerpo llevó en el madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos en justicia. Y por sus heridas hemos sido sanados. ¿Sanados de qué? ¿De una gripe? ¿De un cáncer? ¿De cualquier enfermedad? Fuimos sanados de la peor enfermedad que existe en este mundo, que se llama pecado. Por su llaga fuimos sanados del pecado, eso que mata nuestro cuerpo, eso que mata el alma. Fuimos sanados porque Él lo llevó a la cruz. Y antes andamos nosotros como unas ovejas descarriadas, perdidos, en peligro. Pero ahora hemos vuelto al pastor que cuida de nuestras vidas, que es Cristo Jesús. Bueno, el Señor Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y que doy mi vida por mis. Eso es lo que hizo. Cuando tú andabas ahí descarrilado, cuando tú estabas condenado,
cuando tú ibas directo a la muerte, cuando no valías nada. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo nos podrá arrebatar de las manos de Dios? Nada. Una vez que estás en Cristo, eres una nueva criatura. Las cosas viejas, aquí todas son hechas. Nueva vida, esperanza viva, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios. El sufrimiento, que venga el sufrimiento. Yo sé quién soy en Cristo. Mi actitud ante todas estas cosas tiene que ser como Cristo. ¿Qué le está diciendo Pedro a este pueblo que está bajo persecución? Sujétense a las autoridades porque esa es la voluntad de Dios. Pero háganlo como Cristo. Actúen como Cristo. Porque si actúo bien, ¿quién puede señalar? ¿Quién puede juzgar? ¿Quién puede condenar? Si yo estoy actuando, caminando como Cristo lo manda. Ya no hay más condenación para aquellos que están en Cristo. Y hoy debemos menguar más nosotros para que Cristo crezca. ¿Por qué? Porque hay un número de testigos alrededor de nosotros. Y dice la palabra que despojándonos de todo aquello, despojándonos de todo aquel pecado, todo aquello, continuemos nuestra carrera. Y nuestro norte, nuestra meta es Cristo. Por eso debemos menguar nosotros para que Cristo, y cada día Cristo crezca más y más y más. Considera aquel que hasta lo más profundo se humilló. Considera aquel que despreció vergüenza y dolor.